La buena religión, la antítesis de la inconsciencia. Alguien me preguntó durante una conferencia, ¿qué piensa sobre Nuestra Señora de Fátima? ¿Qué opina de ella? Cuando me hacen preguntas como esa, me acuerdo de aquella vez que llevaban la estatua de Nuestra Señora de Fátima en un avión a una peregrinación de veneración, y cuando volaban sobre el sur de Francia el avión empezó a bambolearse y a temblar y parecía que fuera a desbaratarse. Y la milagrosa estatua gritó, en Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. Y todo se arregló. ¿No fue maravilloso? Una Nuestra Señora, que ayuda a otra Nuestra Señora. También había un grupo de 1000 personas que fueron en peregrinación a Ciudad de México a venerar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y se sentaron delante de la estatua protestando porque el obispo de la diócesis había declarado a Nuestra Señora de Lourdes, patrona de la diócesis. Estaban seguros de que Nuestra Señora de Guadalupe lo sentía mucho, de manera que estaban protestando en desagravio de la ofensa. Ese es el problema con la religión si uno no se cuida. Cuando les hablo a los hindúes, les digo, sus sacerdotes no se alegrarán de oír esto, fíjense lo prudente que estoy esta mañana, pero, según Jesucristo, a Dios le agradaría más la transformación de ustedes que la adoración que le rindan. Le agradaría mucho más su amor que su adoración. Y cuando les hablo a los musulmanes, les digo, su ayatolá y sus males no se van a alegrar de oír esto, pero a Dios le va a agradar mucho más que ustedes se transformen en personas llenas de amor que si dicen, Señor, Señor. Es infinitamente más importante que ustedes se despierten. Eso es la espiritualidad, eso es todo. Si ustedes lo logran, tienen a Dios. Entonces ustedes adoran, en espíritu y en verdad. Cuando ustedes se convierten en amor, cuando se transforman en amor. El peligro de lo que puede hacer la religión se ve muy bien en una historia que contó el cardenal Martini, arzobispo de Milán. La historia es sobre una pareja de italianos que se van a casar. Se habían puesto de acuerdo con el párroco para hacer una pequeña recepción en el atrio de la parroquia, frente a la iglesia. Pero llovió, y no se podía hacer la recepción, de modo que le dijeron al sacerdote, ¿podríamos hacer la celebración en la iglesia? Al padre no le entusiasmó hacer una recepción en la iglesia, pero ellos le dijeron, comeremos un poco de torta, cantaremos una canción, tomaremos un poquito de vino y nos iremos a casa. De manera que el padre aceptó. Pero como eran italianos amantes de la vida, tomaron un poco de vino, cantaron una canción, luego tomaron otro poquito de vino y cantaron más canciones, y a la media hora había una gran celebración en la iglesia. Y todos se estaban divirtiendo mucho. Pero el padre estaba tenso, paseándose de un lado para otro en la sacristía, preocupado por el ruido que estaban haciendo. El coadjutor entró y le dijo, veo que usted está muy tenso. Por supuesto que estoy tenso. Oiga el ruido que están haciendo, y en la casa de Dios. Santo Dios. Pero padre, realmente no tenían a dónde ir. Ya lo sé. Pero, ¿por qué tienen que hacer tanto ruido? Bueno, no debemos olvidar que el mismo Jesús asistió una vez a una boda. ¿No es verdad, padre? Yo sé que Jesucristo asistió a un banquete de bodas. No es necesario que usted me diga que Jesucristo asistió a un banquete de bodas. Pero no estaba allí el Santísimo Sacramento. Miren, a veces el Santísimo Sacramento es más importante que Jesucristo, cuando el culto es más importante que el amor, cuando la iglesia es más importante que la vida, cuando Dios es más importante que el prójimo. Y así sigue. Ese es el peligro. En mi opinión, para esto era para lo que Jesús evidentemente nos llamaba, primero lo primero. La persona es mucho más importante que el sábado. Hacer lo que le digo, convertirse en lo que estoy indicando, es mucho más importante que decir Señor, Señor. Pero a su male no le va a gustar oír eso, se lo aseguro. A sus sacerdotes no les va a gustar oír eso. Sin embargo, de eso es de lo que hemos estado hablando. De la espiritualidad. Del despertar. Como les dije, si quieren despertar es extremadamente importante hacer lo que llamo autoobservación. Sean conscientes de lo que dicen, sean conscientes de lo que hacen, sean conscientes de lo que piensan, sean conscientes en su manera de actuar. Sean conscientes del lugar de donde vienen, de cuáles son sus motivaciones. No vale la pena vivir una vida sin consciencia. La vida sin consciencia es una vida mecánica. No es humana, es programada, condicionada. Más valdría que fuéramos una piedra, un trozo de madera.
En mi país hay cientos de miles de personas que viven en pequeñas chozas, en una pobreza extrema, apenas logran sobrevivir, todo el día hacen un trabajo manual duro, duermen y se despiertan por la mañana, comen algo, y vuelven a empezar. Y uno piensa, qué vida! ¿Eso es lo que la vida tiene para ofrecerles? Y entonces, de pronto, se sobresalta cuando se da cuenta que el 99.999% de las personas de aquí no están mejor. Ustedes pueden ir al cine, conducir un automóvil, hacer un crucero. ¿Creen ustedes que están mejor que ellos? Ustedes están tan muertos como ellos. Son una máquina tanto como lo son ellos, una máquina un poco más grande, pero de todas maneras, una máquina. Eso es triste. Es triste pensar que la persona pasa por la vida así. Los seres humanos pasan por la vida con ideas fijas, nunca cambian. Sencillamente no se dan cuenta de lo que sucede. Ellos podrían ser un bloque de madera, o una roca, una máquina que habla, camina, piensa. Eso no es humano. Son títeres movidos en todas las direcciones por todo tipo de cosas. Opriman un botón y obtendrán una reacción. Casi se puede predecir cómo va a reaccionar una persona. Si estudio a una persona, puedo decirles cómo va a reaccionar. Con mi grupo de terapia, a veces escribo en una hoja de papel que fulano va a iniciar la sesión y que mengano va a responderle. ¿Creen que eso está mal? Bueno, no escuchen a las personas que les dicen olvídese de usted mismo. Acérquese a los demás con amor y no las escuchen. Todos se equivocan. Lo peor que usted puede hacer es olvidarse de usted mismo cuando se acerca a los demás con lo que se llama una actitud de ayuda. Esto lo entendí a la fuerza hace muchos años, cuando estudié psicología en Chicago. Estábamos siguiendo un curso de consejería para sacerdotes. Se admitía solo a sacerdotes que estaban haciendo consejería y que aceptaban traer a la clase la grabación de una sesión. Éramos como 20. Cuando me llegó el turno, traje un casete con una entrevista que había tenido con una joven. El instructor colocó la cinta en una grabadora, y la escuchamos. A los 5 minutos, como acostumbraba, el instructor detuvo la grabación y preguntó, ¿hay comentarios? Alguien me dijo, ¿por qué le preguntó eso a ella? No creo haberle preguntado nada, le contesté. En realidad, estoy bastante seguro de no haberle preguntado nada. Usted le preguntó, afirmó. Yo estaba seguro porque en esa época estaba siguiendo conscientemente el método de Carl Rollers, el cual se orienta hacia las personas y es no directivo, uno no hace preguntas, no interrumpe ni da consejos. De manera que yo sabía que no debía hacer preguntas. De todos modos, hubo una discusión entre nosotros y entonces el instructor dijo, ¿por qué no volvemos a escuchar la grabación? Volvimos a escucharla y entonces con horror, oí una pregunta grande, tan grande como el Empire State Building, una pregunta enorme. Lo interesante es que yo había oído esa pregunta 3 veces, la primera vez, supuestamente cuando la hice, la segunda vez cuando escuché la grabación en mi habitación, porque yo quería llevar una buena grabación a clase, y la tercera vez cuando la escuché en clase. Pero no la había oído. No había tomado conciencia. Eso sucede con frecuencia en mis sesiones de terapia o en mi dirección espiritual. Grabamos la entrevista, y cuando el cliente la escucha dice, mire, realmente no oí lo que usted dijo durante la entrevista. Solo oí lo que dijo cuando escuché la grabación. Lo más interesante es que yo no oí lo que dije durante la entrevista. Es sorprendente descubrir que durante una sesión de terapia digo cosas de las que no tengo conciencia. Solamente más tarde capto su pleno significado. ¿Creen ustedes que esto es humano? Usted dice, olvídese de usted mismo y vaya hacia los demás. De todos modos, después de escuchar nosotros toda la grabación allá en Chicago, el instructor dijo, ¿hay comentarios? Uno de los sacerdotes, un hombre de 50 años con quien yo simpatizaba, me dijo, Tony, me gustaría hacerte una pregunta personal. ¿Te parecería bien? Sí, por supuesto, le contesté, si no quiero responderla, no respondo. ¿La mujer de la entrevista es bonita? Me preguntó. Realmente, yo estaba en un estadio de mi desarrollo, o subdesarrollo, en el cual no me daba cuenta de si alguien era bien parecido o no lo era. No me importaba. Ella era una oveja del rebaño de Cristo, yo era un pastor. Yo prestaba ayuda. ¡Qué maravilla! Así me habían entrenado.
De modo que le dije. ¿Eso qué tiene que ver? Porque ella no te gusta, ¿verdad? Me contestó. ¿Qué? Exclamé. Nunca me había detenido a pensar si los individuos me gustaban o me disgustaban. Como la mayoría de la gente, sentía una antipatía ocasional que se hacía consciente, pero mi actitud generalmente era neutral. Le pregunté, ¿por qué piensas eso? Por la grabación. La escuchamos nuevamente, y me dijo, escucha tu voz. La dulzura con que hablas. Observa. Estás irritado, ¿no es así? Sí, estaba irritado, y solo estaba empezando a ser consciente de ello en ese momento. ¿Y qué fue lo que le dije a ella de manera no directiva? Le dije, no regrese. Pero no me había dado cuenta. El sacerdote amigo me dijo, ella es mujer. Se habrá dado cuenta. ¿Cuándo debes volver a reunirte con ella? El próximo miércoles. Apuesto a que no regresará. No regresó. Esperé una semana, pero no vino. Esperé otra semana y tampoco vino. Entonces la llamé. Rompí una de mis reglas, no seas el salvador. La llamé y le dije, ¿recuerda esa grabación que usted me permitió hacer para mi clase? Me ayudó mucho porque la clase me señaló muchas cosas y no le dije qué cosas, que podrían hacer que la sesión fuera más eficaz. De modo que si usted quisiera regresar, sería más eficaz. Bien, regresaré, me contestó. Regresó. Todavía estaba allí la antipatía. No había desaparecido, pero ya no estorbaba. Usted controla aquello de lo cual es consciente, aquello de lo cual usted no es consciente, lo controla usted. Usted siempre será un esclavo de aquello de lo cual no es consciente. Cuando es consciente de ello, se libera. Todavía está allí, pero no lo afecta. No lo controla a usted, no lo esclaviza. Esa es la diferencia. Consciencia, consciencia, consciencia. Lo que nos enseñaron en ese curso fue a ser observadores participantes. Para expresarlo gráficamente, yo estaría hablando con usted y al mismo tiempo estaría afuera observándolo a usted y observándome a mí mismo. Cuando estoy escuchándolo a usted, es infinitamente más importante escucharme a mí mismo que escucharle a usted. Por supuesto, es importante escucharlo a usted, pero es más importante escucharme a mí mismo. De otra manera, no lo estaré oyendo. O distorsionaré todo lo que dice. Lo oiré a través de mi condicionamiento. Reaccionaré a usted de muchas maneras, de acuerdo con mis propias inseguridades, con mi necesidad de manipularlo, con mi deseo de tener éxito, con irritaciones y sentimientos de los cuales tal vez no sea consciente. De manera que es muy importante que me escuche a mí mismo cuando lo estoy escuchando a usted. Para eso nos entrenaron, para ser conscientes. Usted no tiene que imaginarse a usted mismo flotando en alguna parte en el aire. Para aproximarse a una comprensión de lo que estoy diciendo, imagínese un buen conductor, que conduce un automóvil y que está concentrado en lo que usted le dice. En verdad es posible que esté discutiendo con usted, pero está completamente consciente de las señales de tránsito. En el momento en que sucede algo inesperado, en el momento en que hay un sonido, o ruido, o roce, lo oirá de inmediato. Dirá, ¿estás seguro de que cerró esa puerta de atrás? ¿Cómo lo hizo? Estaba consciente, estaba alerta. Su atención estaba enfocada en la conversación, o en la discusión, pero su consciencia era más difusa. Estaba percibiendo muchas cosas. Aquí no estoy defendiendo la concentración. Eso no es importante. Muchas técnicas de meditación inculcan la concentración, pero yo desconfío de eso. Implican violencia, y, con frecuencia, implican más programación y más condicionamiento. Lo que yo defendería sería la consciencia, que no es lo mismo que la concentración. La concentración es un reflector, un foco. Usted le abre a cualquier cosa que entra en su consciencia. Usted puede distraerse de eso, pero cuando practica la consciencia, nunca está distraído. Cuando llega la consciencia, nunca hay distracción, porque usted siempre estará consciente de lo que ocurra. Digamos que estoy mirando esos árboles y estoy preocupado. ¿Estoy distraído? Estoy distraído solamente si me propongo concentrarme en los árboles. Pero si soy consciente de que también estoy preocupado, eso no es ninguna distracción. Sencillamente, tome conciencia del lugar donde está su atención.
Cuando algo no va bien o algo inesperado sucede, usted lo notará de inmediato, algo no marcha bien. En el momento en que un sentimiento negativo surge en la consciencia, usted lo notará. Usted es como el conductor del automóvil. Santa Teresa de Ávila dijo que Dios le dio la gracia de desidentificarse de sí misma. Ustedes oyen a los niños hablar de esa manera. Un niño de 2 años dice, Tommy se desayunó esta mañana. No dice, yo, aunque él es Tommy. Dice, Tommy, en tercera persona. Los místicos se sienten así. Se han desidentificado de sí mismos y están en paz. Esta era la gracia a la que se refería Santa Teresa. Este es el yo, que los maestros místicos del Oriente están constantemente instando a descubrir. Y los de Occidente también, y puede incluir en ellos a Meister Eckhart. Ellos están instando a la gente a descubrir el yo.